Me duele el cuello. El día de hoy estaba dormido y como que mi cuello dijo: ¿sabes qué? Hoy quiero hacerte el día horrible. Y eso me hizo pensar en dolor. Así que dije: accidentes dolorosos. ¡Yupi! Ya sabes, cosas como caídas, fracturas y sangre. Demasiada sangre. Bueno, mi primer gran dolor, y digo dolor entre comillas, fue a los 7 u 8 años jugando fútbol con una botella de plástico. Estúpida botella de plástico. Verán, recuerdo que en ese tiempo no teníamos dinero y mamá era la única que trabajaba en ese momento. Y no teníamos seguro. Así que era muy importante no lastimarse. Pero, ¿qué es lo peor que podía pasar? Así que mis hermanos y yo nos pusimos a jugar fútbol. Y no sé cómo fueron las cosas, pero estábamos jugando y uno de mis hermanos me empujó, haciendo que fuera a caer directamente al portón de nuestra casa. Terminé golpeándome atrás de la cabeza con el portón de nuestra casa. Cuando me levanté me toqué la cabeza y tenía sangre. Así que rápidamente mi papá me llevó adentro, me revisó y efectivamente tenía abierto. Pero mi herida era pequeña, como de 1 centímetro más o menos. Así que mi papá solamente me puso un curita. También me rompí la nariz a los 8 o 9 años. Y este sí ha sido el peor dolor de mi vida, ya que me dejó tirado casi una semana. Verán, recuerdo que estábamos todos afuera de la casa, ya que mi papá había llegado del trabajo, y mis hermanos estaban jugando mientras yo estaba haciendo tarea de matemáticas. Y pues yo también quería jugar con ellos, así que le dije a mi mamá que si podía hacer la tarea mañana, a lo que ella dijo que sí. Así que todo emocionado salí corriendo hacia la casa para dejar mi libreta dentro, y cuando estaba a punto de llegar, me trompecé con un bordo. ¡Oh! Verán, afuera de nuestra casa, mi papá puso estas cosas que quién sabe para qué chingado sea. Bueno, con esas cosas me trompecé, haciendo que cayera directamente de narices en esta orillita de la puerta, haciendo que me golpearan el tabique. Todo el suelo, la pared y mi libreta quedaron manchadas de mi sangre. Y para mí la caída fue en cámara lenta, pero para mis papás fue como... ya estando en el suelo no podía moverme para nada. Era como si las fuerzas se fueran de mi cuerpo. Y rápidamente mi mamá se asustó y le dijo a mi papá que me había caído. Pero mi papá dijo que solo estaba jugando y que dejara de hacerme el pendejo. Porque claro, papá, mi juego favorito es tirarme al suelo y hacerme el pendejo y desangrarme lentamente. Después mi papá se dio cuenta de que no estaba jugando y rápidamente fue por mí. Y para agregarle la fresa al pastel eran las 12 de la noche, así que era muy difícil conseguir un taxi a esa hora. Así que mi papá salió a la calle conmigo en manos buscando un taxi y lo encontró. Le explicó todo al señor del taxi y el señor, muy buena persona, entendió y nos llevó hasta urgencias. Pero en urgencias fue como... a ver, ¿qué tenemos aquí? ¡A la chingada! Sí, aquí no hacemos eso, señor. Así que nos mandaron al hospital. Y estando en el hospital me atendió una doctora. Y lo único que recuerdo de eso fue que la doctora tomó unas pinzas y sin avisarme me metió unos tapones hasta dentro de las narices. Y eso dolió bastante. Y no fue una vez, sino 2 veces. Y no les miento, sentía que esas cosas iban a llegar hasta mi cerebro. Si eso era posible, claro. Pero ¿qué tan fuerte fue el accidente? Pues verán, según estas hojas del hospital, que no les entiendo ni una chingadera, terminé golpeándome en la nariz y causándome un corte y una fractura en el tabique. Pero buenas noticias, Luis del pasado, todo salió muy bien. ¿En serio? Sí. Resulta que nuestra nariz aún era muy blanda debido a nuestra edad, así que se iba a curar totalmente sola con el tiempo. Pero eso no quita la dolorosa recuperación que tuviste. Y por un tiempo terminé pareciéndome a este pez. Y actualmente no he tenido ningún accidente. Creo que se debe a que soy una persona más cuidadosa que sabe en dónde pararse. O tal vez sea porque soy un antisocial de mierda que no sale de su casa. Es hora de los saludos. Le quiero mandar un saludo a Papupana3000 y también un saludo a Biséptimo. Ya saben que si quieren un saludo me lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto se los mando en un próximo video. También si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse, compartirlo y todo eso. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Tomen agua.